reglas de conducta para hoy. Así, ¿verdad? Hay que grabar. Buenos días a todas, a todes, a todos. Estamos grabando para luego poder compartir el material, entonces las personas que no quieran aparecer en pantalla les pedimos que pueden sacar su imagen. Estamos muy contentas desde pues, la red Tierra Común y también desde la red feminista de investigación en inteligencia artificial de dar la bienvenida a estas increíbles mujeres con un trabajo muy potente, muy importante que venimos siguiendo, yo creo que todas las personas que estamos aquí desde hace muchos años. Y para nosotras, la verdad es que es una oportunidad inmensa de poder tener este espacio de conversación sobre estos temas que son tan urgentes y que son tan necesarios. Y bueno, solamente pedirles a todas las personas que están aquí que si quieren mantenerse en contacto con nosotras, con el trabajo que se hace en la red Tierra Común, con el trabajo que se hace en la red FAIR, que de alguna manera pues nos escriban y estaremos pendientes también para mandarles la información sobre otros eventos que estaremos organizando en los próximos meses. Entonces, sin más, quería volver a agradecer esta fantástica oportunidad, la generosidad de este grupo de mujeres con este trabajo pues tan relevante. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Paola. Bueno, aquí en la pantalla, antes de... Uy, no puedo cambiarla. Ya imaginamos que este grupo, ¿no? Es un grupo de confianza y aquí fue una convocatoria para nuestras redes y aliadas, ¿no? Pero asimismo compartimos aquí un sencillo código de conducta, ¿no? Cuando hay mucha gente es mejor poner unas reglas para que podamos participar de manera fluida, tranquila y respetuosa. Básicamente es participar de forma activa y auténtica, ¿no? Con un diálogo amable, considerado y respetuoso. Y que si alguien llega a comportarse de una manera que perjudique nuestro diálogo y la presentación de las invitadas, podemos banirlo. ¿Ok? Durante la presentación, como somos muchas personas inscritas, ya no podrá ser así un diálogo abierto a cualquier momento, entonces vamos a dejar las preguntas y comentarios para el final. Y eso, ¿no? Y que a la hora de hacer sus comentarios, que seamos breves para permitir que otras personas hablen. Ya voy a dejar de compartir pantalla y presentar muy brevemente a estas mujeres increíbles que en realidad hacen mucho más de lo que voy a decir, pero ahí ya podrán descubrir y seguirlas. Entonces, Elena Suárez Val, muchas gracias por estar aquí todas. Elena es activista, investigadora y productora enfocada en comunicaciones digitales, datos, derechos humanos y feminismo. Actualmente es candidata a doctora en el Centro de Metodologías Interdisciplinarias de la Universidad de Warwick y registra y cuida datos de feminicidios en Uruguay desde 2015 en feminicidiouruguay.net. Caterine Dinacio es académica, artista, diseñadora y mamá hacker, que se enfoca en la tecnología feminista, alfabetización de datos y compromiso cívico. Es co-creadora de la plataforma Database.io, que es un conjunto de herramientas y actividades introductorias para la ciencia de datos, y también coautora del libro Data Feminism. Actualmente es profesora asistente de Ciencia y Planificación Urbana en el Departamento de Estudios y Planificación Urbana del MIT y directora del Data Feminism Lab, que es la organización que está reunida aquí para compartir con nosotros. Silvana Fumega es directora de investigación y políticas de ILDA y directora de proyectos de Global Data Barometer. Como parte de su trabajo en ILDA, ha liderado proyectos como la normalización regional de datos sobre feminicidio, mapeos de datos sobre violencia contra personas LGBTQ+ en Centroamérica, y también supervisado proyectos de investigación sobre feminismo, ética, datos geoespaciales, culturales, migración, etc.
Isadora Crutzen es profesora asistente de negocios y sociedad en la Universidad de Queen Mary de Londres y investigadora afiliada de Data Mass Feminism Lab. Isadora va a hablar en portugués. Si alguien necesita ayuda ahí con la traducción, puede hablar conmigo en el chat, que yo también soy brasileña. Isadora tiene un doctorado en Economía Política, Desarrollo y Planificación por el MIT y una maestría en Planificación Urbana también ahí, y es formada en Ciencia Política por la Universidad de Brasilia en Brasil. Y finalmente, por último, pero no menos importante, Ángeles Martínez Cuba es consultora para las regiones de Medio Oriente y Asia Oriental en prácticas globales de desarrollo social, urbano, rural, resiliencia y educación para el Banco Mundial. Y investigadora afiliada, perdón, ¿de dónde, Ángeles? Investigadora afiliada del Data Feminist Lab también, además de tener una maestría en planificación urbana por el MIT. Entonces, sin extenderme más, porque hay mucho que hablar y no tenemos mucho tiempo, ya paso la palabra a nuestras invitadas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, todas ustedes y todos que se interesaron. Muchas gracias, Mariel, Paula y todas los y les organizadores de la red Tierra Común. Estamos muy honradas, súper emocionadas estar aquí con ustedes presentando el trabajo que por fin salió en el mundo, porque podemos hablar más sobre esto, pero nos tardó un poco publicar el trabajo. Y bueno, yo soy Catherine y muchas gracias por la introducción. Voy a compartir pantalla. Ok, hold on. A ver. Ok, ¿se ve bien? Ok. Bueno, no tenemos que presentarnos porque ya tenemos estas introducciones muy generosas. Solo voy a empezar para contar un poco la historia de cómo empezamos. Antes de realmente empezar, queremos hablar menos de 30 minutos para que tengamos un poco de tiempo para hablar después, porque nos encantaría escuchar de esta red, no sé, cosas interesantes que salen de la presentación que ustedes ven. Yo sé que uno de los objetivos de la red es descolonizar los datos y me gustaría ver las conexiones que hay entre nuestro proyecto y otras cosas que están pasando en la red. Pero bueno, yo conocí Silvana y Elena cuando en 2019, ya son 3 años, y yo estuve de sabático en Argentina, estuve terminando mi libro que mencionó María, y yo estuve empezando a conocer gente trabajando con datos de feminicidio. Y bueno, nos juntamos como rápidamente y empezamos a colaborar. Y al principio queríamos entender por qué y cómo los grupos feministas recopilan datos sobre el feminicidio. Y por eso comenzamos una lista de todos los grupos, que ya Elena tuvo una lista, de hecho. Así que empezamos a recolectar otros grupos para comprender dónde está este trabajo, dónde están los observatorios y listas y todo. Y todos que están haciendo un trabajo de recopilación de contradatos sobre feminicidios y también asesinatos por motivos de género. Y ahora tenemos más de 150 proyectos en esta lista en muchos países globalmente. Pero la mayoría se encuentran en en América Latina, donde los movimientos feministas han trabajado tanto para poner el feminicidio en la agenda pública. Pero también hay esfuerzos de muchos otros lugares del mundo. Algunos de ellos monitorean casos específicos de feminicidio
en la intersección de fuerzas de opresión como el racismo y el colonialismo, como por ejemplo el Sovereign Bodies Institute y otros grupos de América del Norte que están monitoreando a las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas, missing and murdered, indigenous women, girls, and two-spirit people, que es todo un movimiento aquí. O también, por ejemplo, Data Lab en Brasil, que monitorea específicamente la violencia transgénero. Pero quiero pasar la palabra ahora a Silvana, que nos va a contar sobre qué hicimos después de empezar esta investigación. Sí, gracias, Catherine. Bueno, antes que nada, sí, soy Silvana Fumega, directora de Investigación y Políticas de ILDA. Muchas gracias por la introducción al comienzo. Y no voy a contar demasiado porque digo, ya un poco Catherine adelantó la historia de cómo nació esto, digamos, desde ILDA. En 2017 comenzamos a trabajar en temas de estandarización de datos de feminicidios en América Latina, y como bien mencionaba Catherine, por los intereses en común, nos fuimos encontrando, digamos, tanto con Catherine como Elena, y digamos que somos un poco, nos ponemos objetivos bastante grandes, por decirlo de alguna manera, y de una charla a otra comenzamos a pensar cosas para hacer, y comenzamos no solo con el proyecto de investigación que Catherine mencionó, digamos, acerca de las prácticas, y que también vamos a seguir hablando luego durante toda la presentación, sino también, digamos, se le sumó un proyecto de codiseño de 2 herramientas digitales que están disponibles y que son para ayudar a grupos activistas o a personas activistas acerca de cómo poder hacer mejor su trabajo y que sea un poco menos pesado el trabajo de recolectar o de monitorear datos de feminicidio. Y por último, algo que también digamos que nos ha entusiasmado bastante y que fue una de las primeras cosas que hicimos, es pensar cómo podíamos ayudar o apoyar a esta comunidad de práctica, y en ese sentido hicimos 2 eventos donde creo que muchas de ustedes han estado. Estamos pensando uno nuevo para este año, hemos hecho un curso en línea por el momento en español, pero bueno, estamos viendo de traducirlo al inglés, así que de algo que era como muy chiquito y que era una charla bastante informal, fue creciendo, y esos son como los 3 aspectos claves que encierran lo que llamamos ahora datos contra el feminicidio. Y en la siguiente, si podemos, Catherine, si bien comenzamos con una charla informal entre Catherine y Elena, para los diferentes proyectos se fue sumando mucha gente, y sin ellas y sin ellos hubiera sido imposible hacer todas estas cosas que nos habíamos imaginado en un comienzo. Así que a todas las investigadoras del Data Plus Feminism Lab, ahora tanto Ángeles como Isadora nos van a contar un poco más de los diferentes temas, a toda la gente también que ha participado desde ILDA, digo, hubo mucha gente que fue y vino y que colaboró y que hizo posible que esas 3 áreas de trabajo hoy en día todavía sigan funcionando y sigan multiplicándose en el tiempo. Así que voy a dejar ahí y voy a darle la palabra a Ángeles para que nos cuente un poco más acerca de las investigaciones que estamos presentando hoy. Hola a todos, sí, gracias por la invitación. Y pues el día de hoy vamos a presentar 2 publicaciones, como dijo Silvana, y ya vi que Elena compartió el link del website de un grupo de varias publicaciones que hemos venido trabajando con este equipo grande. Entonces vamos a presentar el paper que dio a la luz este año, que es sobre la producción de contradatos y feminicidio, todos los esfuerzos activistas para monitorear violencia relacionada al género. Esa es la primera publicación que vamos a explicar, y luego un blog en el cual trabajamos y hablamos sobre el trabajo emocional y autocuidado de los datos de feminicidio. Catherine, voy a pasar contigo, ella va a empezar a hablar sobre la segunda publicación, y más adelante Elena va a hablarnos sobre el blog. Gracias, Ángeles. Bueno, para la primera publicación, este artículo salió en una publicación que se llama Patterns. Es una publicación sobre ciencia de datos. Y este artículo que hicimos describe las prácticas de activismo de datos de base en torno al feminicidio.
Así que entrevistamos activistas en 6 países y encontramos que ellas y ellos promulgan enfoques epistemológicos alternativos a lo que podemos llamar la ciencia de datos más hegemónica, es una palabra difícil para mí, más convencional o más hegemónica. Y con este artículo que hicimos, estamos esperando contribuir a Critical Data Studies, no sé si traduce estudios de datos críticos. También queremos contribuir a HCI, Human Computer Interaction en inglés, o yo creo que es persona-máquina interacción, porque en este campo, como Silvana dijo, hay otras partes del proyecto en que estamos diseñando herramientas digitales, así que tenemos un enfoque de diseño también. Y estas herramientas son para apoyar y sostener el trabajo activista. Y bueno, uno de los argumentos del artículo más importante y más relevante para esta comunidad de Tierra Común es esto. Las prácticas de activismo de datos en torno al feminicidio pueden configurar una forma de desobediencia epistémica frente a las lógicas extractivistas y coloniales que rigen la ciencia de datos convencional o hegemónica. ¿Y cómo eso exactamente? Esa cosa de desobediencia. Lo que encontramos es que las activistas de datos, ellas centran cuidado, la memoria y la justicia en sus prácticas de datos, mientras que, como argumenta Paula Ricaurte en su artículo, la ciencia de datos convencional prioriza el extractivismo y el lucro, siguiendo los patrones del colonialismo. Así que las activistas traen una epistemología alternativa, ¿no? Representan una como filosofía muy diferente, un acercamiento muy diferente a los datos que como estamos entrenando los científicos de datos hoy en día. Y bueno, en el artículo sacamos unos conceptos de mi reciente libro Data Feminism, Feminismo de Datos, junto con Lauren Klein, y donde nosotras analizamos los datos de feminicidio como un caso de datos faltantes. Estos son los datos que no son recopilados por el Estado. O bueno, si recopilan datos, son de mala calidad o no están disponibles al público. Así que el activismo de feminicidio, datos de feminicidio, representa una forma de desafiar los datos faltantes. Y argumentamos que es un poderoso ejemplo de recopilación de contradatos feministas. Y este concepto de contradatos definimos, contradatos son los datos producidos por grupos de la sociedad civil o de individuos para desafiar los datos faltantes o bien para cuestionar los datos oficiales en relación con la definición de problema, las prácticas de medición o las prácticas de análisis. Ahora voy a pasar la palabra a Ángeles para seguir. Gracias, Catherine. Bueno, estos esfuerzos de monitoreo de feminicidios están en distintas partes del mundo. Sin embargo, nuestro enfoque hasta ahora ha sido concentrado en las Américas, América del Norte, Sur y Centro. Entonces, con el fin de comprender más sobre las similitudes, diferencias y necesidades tecnológicas de todos estos grupos, realizamos sesiones de investigación cualitativa y diseño participativo, como ya se ha mencionado. Hemos realizado un total de 35 entrevistas con grupos activistas que trabajan en monitoreo de feminicidios y otras violencias relacionadas al género, principalmente en las Américas.
Preguntamos a los participantes sobre sus motivaciones, sus definiciones de feminicidio, las fuentes de información que utilizan, el software, las categorías para clasificar los distintos tipos de violencia, el proceso de recolección de casos y la labor emocional que implica hacer este trabajo. También hemos preguntado a los participantes sobre los desafíos que enfrentan para impulsar este trabajo arduo. Y bueno, como ven, son un total de 35 entrevistas, pero la publicación de este documento está basado solo en las primeras 10 entrevistas que hicimos. En ese momento decidimos empezar a trabajar en esta publicación que se ha publicado recién. Entonces, hoy en día contamos con 35 entrevistas, que igual sirven para todo el proceso. Todas las entrevistas son riquísimas para el proceso de codiseño y el diseño de las herramientas. Entonces, para la publicación hemos analizado 10 entrevistas y para el blog, que Elena va a explicar luego, hemos analizado 20 entrevistas en promedio. Ahora voy a pasar a Isa para que ella pueda explicar un poco sobre el análisis, el análisis cualitativo. Gracias, Ángeles. Hola a todos. Gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar en portugués lentamente, pero si hay algo que no está claro, el resto do equipo puede clarear. Bom, vou falar dos resultados, né, da análise e do processo metodológico que a Ángeles descreveu. Bom, com base nessa análise que foi colaborativa, foi iterativa, né, nós discutimos o processo de categorização e leitura das entrevistas várias vezes, né, até chegar a um entendimento comum do que a gente estava aprendendo a partir daquelas entrevistas. E nós chegamos, né, a 3 etapas que nos pareceram transversais em termos do processo de produção de contradados, né, entre os grupos que nós entrevistamos, apesar de haver diferenças, né, contextuais entre os diferentes projetos, né. Essas etapas são o que a gente chama de pesquisando ou investigando, researching no inglês, registrando ou recording, e relembrando ou memorializando, or remembering, né, como ilustrado nesse gráfico. Eu vou falar sobre cada uma dessas etapas. A primeira etapa, pesquisando ou investigando, é o passo inicial e tem a ver com o processo de descoberta e investigação de novos casos. Essa etapa inclui buscar casos em plataformas como o Google, né, o processo de pesquisa mais natural que a gente tem se acostumado, receber alertas ou notificações de novos casos por e-mail ou por redes sociais, identificar fontes de dados e também monitorar a evolução de um determinado caso ao longo do tempo, sobretudo se não está claro se se trata de um feminicídio desde o começo. E essas estratégias de investigação são fundamentais para superar a ausência de dados, esses dados faltantes, né, como Catherine descreveu, e os ativistas normalmente usam várias fontes nesse processo, combinam várias fontes, né, como notícias de jornais, de blogs, redes sociais, arquivos e boletins de polícia também. No segundo passo, registrando, que ocorre, né, em relação a esse processo de investigação, ele tem a ver com a extração dessas informações a partir das fontes e o registro dos dados coletados em uma base de dados ou outro documento, né? Nós observamos que existem várias plataformas ou meios que são utilizados pelos ativistas para registrar dados, desde o Google Sheets, Excel, até mesmo o próprio Word. E cada projeto tende a coletar dados específicos ao seu contexto ou à missão da organização, mas também algumas informações em comum, né, que a gente identifica entre todos os projetos. Por exemplo, informações sobre a pessoa assassinada, como nome, idade, ocupação, sobre o assassino, né, e também sobre a data, local e a forma como o assassinato ocorreu. Os ativistas também têm formas próprias de categorizar, né, os diferentes tipos de feminicídio ou de violência de gênero, que não necessariamente correspondem às categorizações ou definições legais em seus países ou localidades, tendo em vista que esse processo, né, tem a ver com o próprio desenvolvimento de categorias que desafiam narrativas ou entendimentos estreitos ou comuns sobre o que é um feminicídio. Né? Então, a inclusão de diferentes categorias, por exemplo, feminicídio por ocupação estigmatizada, feminicídio tentado, transfeminicídio, é um processo de mostrar e visibilizar, né, a complexidade desse fenômeno e dessas diferentes formas de violência.
E uma dimensão importante dessa etapa de registro tem a ver com a própria gestão dos dados e questões éticas com respeito à privacidade e a própria relação com as famílias das pessoas assassinadas. Né? Existe um processo de reflexão constante sobre o processo de produção de contradados e sobre as melhores estratégias ou as estratégias mais adequadas para visibilizar esses dados sem reproduzir a violência. E, por fim, a última etapa que a gente destaca nesse trabalho tem a ver com o esforço de coletar dados sem reduzir a números ou estatísticas as pessoas assassinadas, o que a gente chama de relembrar, memorializar ou remembering. E o objetivo, a gente observa que entre os projetos e os ativistas com quem a gente conversou, um dos principais objetivos é sempre buscar a justiça e honrar as vidas das pessoas assassinadas, mudando, inclusive, narrativas errôneas ou enviesadas que podem aparecer na mídia ou em outros veículos, que de uma certa forma não são respeitosas ou não refletem a história das pessoas assassinadas, ou mesmo não refletem as suas identidades sexuais, raciais ou étnicas de forma adequada. E todos os ativistas falaram sobre a importância de humanizar as pessoas assassinadas, relembrá-las por meio de várias estratégias, por exemplo, através do uso de imagens, de vídeos, de narrativas digitais, de expressões artísticas, com o objetivo de recuperar suas histórias de uma maneira mais digna. E para concluir, então, a apresentação do artigo, e passar a palavra para a Helena, eu creio que é importante dizer que nenhuma dessas 3 etapas que a gente identifica são fixas, Elas fazem parte de um processo contínuo de construção, de reflexão, e, em geral, uma reflexão coletiva, construção coletiva, e tem a ver com coletar contradados de maneiras que enfatizem o cuidado, a memória e a justiça. É isso, passo para a Helena. Obrigada. Gracias. Gracias todas, gracias Ángeles, Isa y Catherine por encuadrar el paper anterior. Después de todas estas entrevistas, tenemos muchísimo material para seguir pensando, y una de las cosas que queríamos pensar en un poco más de profundidad es el tema del trabajo afectivo que implica la producción de datos y de contradatos. Yo hace tiempo que vengo pensando mucho con María Puig de la Bella Casa, que es supervisora de mi trabajo doctoral, el tema de la producción de datos como un trabajo de cuidado. Si conocen el trabajo de María Puig de la Bella Casa, ella habla de pensar desde el cuidado, desde el care, y que tiene 3 dimensiones. El cuidado es el trabajo práctico de mantenimiento de una cosa, el trabajo de producción y reproducción de algo, pero también es un compromiso afectivo, y también es un involucramiento ético-político. Esas son las 3 dimensiones en las que ella encuadra una perspectiva de cuidado. Y entonces, ¿qué implica pensar los datos desde esa perspectiva? Es un poco lo que venimos desarrollando también con el trabajo desde mi propia experiencia, porque yo he sido una de las entrevistadas en este proyecto, porque yo desde 2015 estoy mapeando y registrando datos de feminicidio, pero también desde todas las experiencias que hemos venido juntando a través de las entrevistas, pero a través de todo el proceso del proyecto de datos contra el feminicidio. En este blog, entonces, queríamos empezar a introducir un poquito de este pensamiento, y como dijo Ángeles, tomamos de unas 20 entrevistas de las que habíamos hecho, elementos que nos permitieran pensar las prácticas de autocuidado y de cuidado colectivo de las activistas que hacemos datos de feminicidio. Y lo enfocamos desde ese lado porque da para escribir muchos artículos sobre eso, pero en el trabajo anterior ya habíamos visto, sobre todo con esto de recordar cómo hay un cuidado de las personas a las que registramos. O sea, el cuidado ya es como implícito en la práctica de registrar los casos como una forma de memorializar a estas personas, estas mujeres sobre todo, para que no sean olvidadas y para que no sean recordadas también solamente como un número o una cifra. Bueno, la siguiente diapositiva
Gracias. Entonces, a partir de las entrevistas nos buscamos de qué formas las activistas se cuidan, nos autocuidamos cuando es un trabajo individual, como en el caso mío, pero también qué formas de cuidado colectivo hay en los grupos que trabajan. Y categorizamos estas formas de cuidado, de autocuidado, en 3 ámbitos generales, que están relacionados con este encuadre que nos inspira Bella Casa. Entonces, en el mantenimiento cotidiano, o sea, en la parte práctica, el cuidado se manifiesta, por ejemplo, en las formas en que las activistas toman pausas, ponen límites, limitan la frecuencia en la que registramos los datos, o incluso automatizamos algunos de los casos. Por ejemplo, en mi caso, automatizar la limpieza de los datos en una planilla Excel de un grupo anterior que yo estaba retomando para mantener el archivo. Y también hay una práctica de autocuidado que implica enfocarnos en el aprendizaje técnico. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que por un instante quizás intentamos olvidar el tema en el que estamos tratando y disfrutar el aprendizaje de la parte técnica, el aprendizaje de las herramientas, que tiene un elemento de disfrute que permite también continuar la continuidad de la labor, ¿no? En el otro ámbito, que es el ámbito del compromiso afectivo, también hay una gestión de esa relación afectiva con los datos, que es una relación afectiva obviamente con los casos también, y con el movimiento activista, porque está todo muy, muy unido. Y en esta área, estas formas de autocuidado se manifiestan en, por ejemplo, las formas en que nos acercamos o distanciamos de ciertos casos. Algunos nos tocan un poco más, otros nos tocan un poco menos, a veces estamos más cercanas a la experiencia, a veces decidimos, por ejemplo, evitar registrar ciertos campos y que los registren otras personas. Por ejemplo, algunos entrevistados hablaron de que no registraban ellos dentro de su grupo las formas que tomaba la violencia, registraban otros aspectos de los casos y dejaban que otros miembros del grupo registraran esos casos que sí podían sostenerlo emocionalmente, hacer ese registro. También esa relación afectiva se gestiona canalizando las distintas emociones, sobre todo la rabia. Siempre sabemos, ¿no?, que la rabia es una especie de emoción fundante del feminismo, ¿no? Ese enojo que te hace darte cuenta que estás frente a una injusticia. Esa emoción que te permite ver que hay algo que está mal. Y las activistas canalizamos la rabia participando en otros espacios, participando en la calle y dirigiendo nuestra labor también a nuestro compromiso político. Entonces, en vez de quedarnos en el enojo, muchas de nosotras canalizamos esa rabia hacia otros compromisos más productivos o más nutridores de la parte más positiva, digamos, del activismo feminista. Y esto lleva también a las prácticas feministas de cuidado, que es el otro ámbito. La forma de hacer datos implica un cuidado de todas las personas que estamos involucradas con esta producción de datos. Y eso es algo que incluso dentro de este proyecto Datos contra Feminicidio, en que nosotras no registramos datos directamente en ese proyecto, pero sí mantenemos una práctica de cuidado entre nosotras que tiene que ver con acciones mundanas pero importantes, como por ejemplo cuidar a las compañeras, hacer el check-in, preguntar cómo están, tener la escucha disponible cuando una puede sostenerla. También crear comunidad, que eso es algo que manifestamos muchísimo en nuestro proyecto, a través de este proyecto Datos contra Feminicidio, pero que es también una práctica que las activistas hacemos. Buscamos formas de crear comunidad a través de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, o de reuniones. Y finalmente, esas prácticas feministas de autocuidado nos permiten también celebrar la alegría, la belleza feminista y el placer, dijo una de nuestras entrevistadas, que es ese placer de estar juntas, de ser parte de un movimiento y saber que si bien estamos haciendo un trabajo que es duro y difícil, lo estamos haciendo con otras y para otras, y hay algo muy, muy joyful, muy energizante también en esa práctica. Entonces, esas son las como
hilitos de los que nos gustaría tirar un poco más, pero bueno, hasta ahí presentamos entonces ese pequeño blog que ya tienen los enlaces en el chat, y yo le paso la palabra entonces a... no le paso la palabra a nadie, paso a la siguiente slide, que es gracias, obrigada, thank you. Muchas gracias, esperamos que tengan preguntas o comentarios, nos encantaría saber qué piensan, qué les dispara, qué cosas quieren saber más, y quedamos acá, atentas. Muchas gracias, y sobre todo gracias a Tierra Común. Sí, muchísimas gracias, muy lindo poder compartir y saber un poco más. Hay bastante movimiento en el chat. No sé si alguien quiera hacer una pregunta de voz, podemos ir alzando las manitas o directamente. A ver. Muito obrigada. Muito obrigada, já é portunhol. Paola, alza la mano. Bueno, en primer lugar agradecerles, por supuesto. Yo creo que parte justamente del trabajo feminista y el trabajo que tiene que ver con descolocar, ¿no? Los supuestos hegemónicos, tiene que ver con reconocer el trabajo afectivo, y me parece que el trabajo que ustedes han hecho con este paper y bueno, con su investigación, es justamente poner en el centro que todo este trabajo que hacen las organizaciones, las mujeres, para registrar estos datos del feminicidio va acompañado de esta otra red de afectos y de cuidados, que sin eso no sería posible. Y a mí, yo siempre, bueno, tengo siempre, digamos, como ahí esa cuestión como de preocupación cuando se habla mucho del activismo y se exalta pues todo el trabajo del activismo, que está muy bien, pero nadie recalca que tiene un costo, ¿no? Yo siempre digo, deberíamos hacer un paper sobre el costo de la resistencia, en particular feminista, ¿no? Porque tiene un costo muy alto, ¿no? Y no se hace visible, y parte de nuestro trabajo es hacerlo visible, ¿no? Es que esta resistencia tiene un costo, no la estamos romantizando, no somos víctimas, pero que digamos, que se reconozca que hay también esa otra parte del trabajo afectivo involucrado. Yo les puse ahí un texto que salió hace poco sobre tecnologías del cuidado. Hay un texto muy bello de Nadia Cortés, que es una filósofa mexicana, que habla justamente de eso, ¿no? De hacer visibles estas relaciones que están, pues, normalmente no reconocidas, ¿no? Sobre el trabajo de los cuidados y cómo podemos también ir avanzando en ese sentido. Muchísimas gracias, era solamente eso, un comentario. Y solo quería responder, y muchas gracias por la referencia, Paula, y just una otra diferencia entre este trabajo de activismo de datos feminista y ciencia de datos más hegemónica, voy a decir esta palabra un día, esto es la remuneración, digamos, ¿no? Porque la ciencia de datos convencional se paga mucho, se valora mucho, ¿no? Y no lo decimos en la presentación, pero la mayoría de estos grupos son grupos de base, es labor de activismo, a veces es labor individual, pero está hecho con mucho cuidado, y hasta el punto de, por ejemplo, hay una enfermera de escuela que vive en Texas, en los Estados Unidos, que ella hace un registro de datos en los Estados Unidos, Women Count USA, y ella, es muy importante para ella buscar una foto de cada persona en su base de datos, y cuando no puede encontrar una foto, digamos, bonita, o que se pone la persona como una buena foto,
ella la retoque. Ella pasa horas a veces retocando fotos para las personas de su base de datos, pero este trabajo no está remunerado ni está reconocido por becas, por iniciativas, pero no sé, solo quería anotar eso porque para mí es parecido a labor reproductivo, ¿no? Es como cuidar la sociedad, es una manera de cuidar, como dice Elena, como todo el labor reproductivo no está reconocido como labor, no está remunerado, no está, bueno, se invisibiliza labor también. Sí, solo agregar a eso que como la síntesis que es que la ciencia de datos, no estamos diciendo que toda la ciencia de datos o toda la producción de datos es un trabajo de cuidado. Y ahí capaz que está también lo decolonial, ¿no? La diferencia, en que ya lo sabemos de todos los estudios feministas, el trabajo de cuidado es un trabajo no o mal remunerado. Bueno, en ese sentido también hacemos el paralelismo. Muy bien, aquí Vice justo comenta en el chat, ¿no? Que en su grupo, su propio grupo feminista, hay compañeras que no consideran que el trabajo de colectar, organizar, sistematizar y publicar datos sea una acción política, y mucho menos que sea significativo e importante. Pero hay también una pregunta de Ulises, antes de pasar la palabra a Estela y Aimé, voy a leer, ¿vale? Gracias por esta fascinante presentación. Han hablado de las formas en que se rastrean, registran y recuerdan los contradatos. ¿Cómo imaginan las formas en que se pueden presentar o compartir los contradatos? En otras palabras, ¿cómo conceptualizan la forma que los contradatos llegan al público? Creo que sí tiene sentido la pregunta. Sí, tiene sentido, sí. Yo puedo empezar. Primero que es, cómo se presentan los datos es algo que las activistas pensamos mucho, ¿no? Eso sale en las entrevistas y en todas nuestras conversaciones, ¿no? El vínculo con las prácticas artistas, que es algo que queremos explorar más en el evento que estamos organizando para noviembre. Pero también otras prácticas, ¿no? de visualización de datos, más convencional, el uso de placas, la combinación de ilustraciones. O sea, hay como toda una forma de pensar esa circulación o ese compartir y visualizar los datos. Esto también es en lo que yo estoy haciendo un doctorado, y siento que en algún momento voy a poder decir algo más coherente sobre eso, pero yo estoy estudiando las formas en que los datos circulan en redes sociales y qué emociones y acciones se vinculan con esa circulación de datos, porque eso es algo que también las activistas pensamos mucho, ¿no? ¿Qué efectos políticos y afectivos? Y digo esa palabra porque siempre hay que enfatizarlo, pero para mí ya que sea afectivo es político, ¿no? Porque lo personal es político, ya lo vienen diciendo feministas desde los tiempos prehistóricos, pero ¿qué efectos políticos afectivos tiene circulación de datos, que haya estos datos, más allá de que es un hecho en sí? Vice, lo que el comentario que hicieron es como, es un hecho político el registrar, es un hecho político porque en la jerarquía cuantitativa en la que estamos viviendo, si no se cuantifica, si no se registra, no existe. Entonces también hay algo ahí desobediente de las activistas que decidimos registrar porque sabemos que hay una hegemonía de la cuantificación, pero cuando registramos hacemos todas estas otras cosas, como lo que nos contó Catherine que hace Dawn ahí en Estados Unidos, para que no se quede en el número, ¿no? Usamos el número estratégicamente. Veo que hay pila de manos levantadas, así que dejo. ¿Cómo quieren hacer? ¿Hablan? Hay 4 en la fila. ¿Hablan todas y después contestan? Podría ser. Entonces, Estela, luego Aimé, Sarel y Yamila. Adelante, Estela. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día o buena tarde, dependiendo de dónde estén conectadas. Pues yo soy Estela Casados González, trabajo en la Universidad Veracruzana, soy docente investigadora ahí y en la universidad tenemos el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Comenzamos a hacer trabajo previo al observatorio desde el 2014 y bueno,
se funda ya formalmente en 2017 y ahora seguimos con los trabajos. Lo que hacemos nosotras básicamente es un registro, porque es un proyecto netamente pues, escolar, universitario, que hacemos con estudiantes. Es un registro sobre feminicidio, homicidio de mujeres, desapariciones de mujeres y agresiones, ¿no? Lo que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, acá en México, se llaman tipos y modalidades de violencia. Entonces, ese es el registro que ya vamos para 10 años casi de hacerlo, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la presentación porque me vi muy reflejada en muchas de las cosas que comentaban, ¿no? Sobre todo en la cuestión que tiene que ver con el impacto que tienen los datos que se manejan, porque nosotras los socializamos vía un portal institucional de la propia Universidad Veracruzana, en donde realmente, para nuestra fortuna, hemos sido muy, muy arropadas por las administraciones rectorales. Nunca nos han dicho que mejor esto no lo pongamos o mejor pon otra cifra. O sea, jamás se han metido con nuestro trabajo, al contrario, nos han apoyado mucho. Porque el observatorio se crea en un ambiente de intensificación de pues el crimen organizado, las autoridades locales muy poco receptivas a que desde la academia pues pudiésemos comentar cualquier cosa que tuviese que ver con violencias hacia las mujeres. Y bueno, creamos una serie de insumos diagnósticos que permitieron que se solicitara y posteriormente se implementara la declaratoria de alerta de violencias contra las mujeres para el estado de Veracruz en concreto. Comento todo esto porque de una u otra forma, por este contexto que solamente he dicho algunas cositas para no ocupar demasiado tiempo, esta situación del impacto que tiene sobre nosotras mismas, el registro, la documentación, el análisis de la información, pues ha sido brutal, ¿no? Tengo estudiantes, bueno, que ya no son estudiantes de la universidad, que incluso ya terminaron sus posgrados, pero que siguen desde su convicción feminista, pues haciendo un monitoreo, porque acá son 212 municipios que tenemos que estar monitoreando para hacer una presentación mensual y anual de los datos en los 4 tipos de violencia, bueno, las 4 violencias que les comenté, ¿no? Entonces, ha sido muy intenso y también muy doloroso el ir trabajando el dato, ¿no? Porque si bien no trabajamos con víctimas, de una de otra forma, pues te ves reflejada, te ves espejeada, ¿no? En esa mujer que murió o que es agredida o que ha desaparecido y que su familia la busca desesperadamente, ¿no? Y hemos tenido que implementar toda una serie de estrategias que permitan el cuidado de todo el grupo de trabajo, pero que de ninguna manera son suficientes. De ninguna manera son suficientes. Y en ese sentido, creo que algo que he tratado de hacer y que va en ese sentido de los cuidados es ir dándole refresh al grupo, ¿no? O sea, hay compañeras que quieren seguir y les pregunto, ¿quieren seguir? Y dicen que sí, pero hay otras que en un semestre les digo, pues, muchas gracias, ¿no? Porque es demasiado para ellas, ¿no? Pero otra cuestión que también tiene que ver con los cuidados, más allá de lo que ya se comentaba respecto a que el propio contexto de las compañeras activistas feministas de repente dicen, bueno, tú te dedicas únicamente a contar muertas, ¿no? Que realmente el trabajo va muchísimo más allá de eso y que en fin, esa parte también es el contexto de las autoridades locales y nacionales. ¿En qué sentido? En el sentido de que de repente están cuestionando desde toda su investidura de autoridad el trabajo que estás haciendo. Y eso llena de miedo, de mucho miedo, porque el cuestionamiento va como en 2 vías, ¿no? El poner en duda y en entredicho la seriedad, la rigurosidad con la que haces el trabajo y por otro lado, políticamente crear un contexto de animadversión. Entonces,
creo que ahí es una parte que tiene que ver con todas las acciones de cuidado que poco, por lo menos yo, he sabido cómo manejar, más que la única estrategia ha sido que el grupo de estudiantes que apoyan este proyecto que encabezo, pues nunca se dan a conocer. Yo soy la única que da la cara y cada vez trato de darla menos, ¿no? Y bueno, yo nada más quería comentar eso y agradecerles porque de repente el observar que hay como experiencias que en lo problemático que implica, más allá del impacto que tiene sobre el realizar estos datos, el registrarlos y el saber que hay otras compañeras, bueno, por lo menos una no se siente tan sola. Y muchas, muchas gracias. Aimee, adelante. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén. De verdad, muchas gracias por el espacio y por la invitación a este espacio. Ciertamente cuando hablamos del tema del autocuidado, ahí entra, bueno, de todo un poco, ¿no? Desde un poco lo que estaba diciendo Estela con relación a cómo hay que hacer una especie de rotación. Incluso, bueno, agradezco muchísimo todo el desarrollo de las estrategias tecnológicas que han hecho, sobre todo el tema de la alerta de correos. De verdad me ha parecido genial, porque uno, por lo menos a las que hacemos el monitoreo, nos permite centrarnos en el tema, ¿no? Porque pasa que cuando tú, por lo menos en el caso de nosotros, yo soy de Venezuela, y hacemos un monitoreo de los casos de femicidio revisando los medios, ¿no? Que están acá y los medios internacionales para el caso de las venezolanas en el exterior de los femicidios. Y vemos cualquier cantidad de casos, ¿no? Vemos desde los casos de abuso sexual infantil, redes de pornografía, redes de trata. Entonces, claro, no es nada más que estás recopilando información sobre femicidios, sino que comienzas a recopilar información de cualquier cantidad de violencia, ¿no? Y ciertamente tienes que ver cómo te manejas en función de toda esa información que comienzas a recoger, ¿no? Y que ciertamente, creo que ya lo he dicho antes, una se puede quedar pegada, ¿no? Yo lo llamo así, con ciertos casos mensualmente, ¿no? Siempre pasa. Entonces, claro, el tema de la alerta sirve para centrarse en la información que quieres, por lo menos en el caso de femicidio, o incluso para buscar, he empezado a hacerlo así, otros temas que también nos interesan, por lo menos el tema de la desaparición de mujeres o el tema de la trata, ¿no? Que creo que es importante. Igualmente, bueno, también esto de saber que una no está sola, que además hay colectivos que iniciaron con pocas personas y que han ido creciendo. Creo que este tema de crecer es muy importante porque el costo emocional de hacer ese trabajo una sola persona a veces es muy fuerte, ¿no? Y eso termina incidiendo en todos los ámbitos de tu vida. Tanto que incluso si vas a ver alguna película o estás escuchando alguna canción, o sea, todo comienza a tener relación o todo lo comienzas a ver a través de esos datos que estás recopilando, ¿no? Y te das cuenta de que, o crees que te das cuenta de que todo está asociado, por ejemplo, al femicidio, así estés buscando o quieras ver una película o quieres leer algo que no tenga relación con el tema, ¿no? Eso siento que en mi caso está pasando mucho y en el caso de otras compañeras. Empezamos a ver que todo está centrado en la violencia, ¿no? Dirigida a las mujeres. Entonces es bueno tener esos espacios para hablar, es bueno tener, creo que darse horas para hacer ese tipo de trabajo o a lo mejor agarrar días de la semana para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Porque hay que tener espacios de respiros, de cuidado, ¿no? Y bueno, de verdad yo quería agradecerles mucho el desarrollo de las herramientas. Estoy esperando con ansia ese tema de cómo podemos mostrar a través del arte, del artivismo, los datos
porque además, bueno, en el caso de Utopix ese es como un tema que nos interesa muchísimo, porque, bueno, tenemos diseñadoras, ilustradoras, entonces creo que es importante además aprender como creadoras de datos, como recopiladoras de datos, como creadoras de estos archivos digitales, la manera en que hagamos más amigable la información. Porque pasa muchas veces que, bueno, que se hacen informes con unas tablas de Excel gigantes que al final muy poca gente las lee, ¿no? O que a lo mejor los medios no les hacen mucho caso o no se hacen eco. Entonces, bueno, de verdad, bueno, quiero agradecer su trabajo y bueno, esa era un poco mi intervención, ¿no? Por esa vía. Gracias. Gracias, Aimee. Tenemos Sarel y Yamila. Creo que ya nos dará tiempo de otras intervenciones. Ya estamos pasándonos del tiempo, entonces, si por favor pueden ser breves, muchas gracias. Y después ya dejo para que las invitadas hagan sus réplicas y cierres. Sarel. Hola. Buenos días, yo soy Sarel León Segura, de acá de México, parte del Centro de Estudios Ecuménicos. Y como Centro de Estudios Ecuménicos estamos impulsando junto con las compañeras feministas comunitarias del estado de Guerrero un observatorio comunitario de violencia. Entonces, una primera cosa es que pues empezamos en un periodo como de analizar, descubrir, nombrar violencias que en las comunidades no se ven como violencias, ¿no? Pero digamos que quienes integramos el observatorio somos feministas comunitarias que vivimos en comunidades, ¿no? En comunidades indígenas, en comunidades campesinas de 13 municipios del estado. Entonces, un primer momento pues ha sido todo este desafío de nombrar violencias y incluso generar conceptos que nos sean útiles a nosotras, ¿no? Entre ellos, pues hemos, ¿cómo se puede decir?, cosechado el concepto de comunidad feminicida, que nos ayuda a entender cómo toda la comunidad participa de una u otra manera para que un feminicidio pueda ser posible, ¿no? Y también, pues algo así súper fuerte y bien cabrón es el suicidio feminicida, ¿no? Que es muy común en nuestra región, pero que hay que nombrarlo como tal, como suicidio feminicida, ¿no? Entonces, otra cosa a la que nos estamos enfrentando ahorita es porque muchos de los datos, digamos, se recolectan en las propias comunidades, ¿no? Y porque las compañeras feministas comunitarias están presentes ahí, entonces se recolecta con la gente de la comunidad, ¿no? Pero algo que estamos ahorita enfrentando y que sería bien bonito si ustedes en algún momento nos pueden compartir, ¿no? ¿Cómo almacenamos y qué herramientas usamos para almacenar nuestros datos, ¿no? Que sean herramientas seguras y herramientas que no reproducen lógicas patriarcales y que no alejan siempre la vida común, la vida al alcance de nosotras como mujeres, ¿no? Y como mujeres que no tenemos todo el acceso ni al internet, ni al uso de la computadora, ni etcétera, porque incluso muchos de nuestros registros son registros orales, porque la oralidad es la forma en la que nosotros las mujeres en las comunidades pues nos transmitimos la historia, ¿no? Entonces ahí estamos como tratando de entender mucho y buscando pues quién ha avanzado en este camino también mucho antes para poder aprender de ustedes y de ellas, ¿no? Una siguiente cosa es con respecto a devolver los datos, ¿no? También nos lo preguntamos mucho, pero que este esfuerzo surgió como una intención de las feministas comunitarias preciso, o sea, sí creo que es para visibilizar hacia afuera, sí lo pensamos, pero sobre todo para tener herramientas nuestras, para entender y analizar qué es lo que está pasando y poder evitar que se repita en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, digamos que a quien se quiere dar la información no solo es hacia afuera, sino es hacia adentro de nuestras propias comunidades, a nuestras autoridades, a las familias, a las suegras, a las niñas, o sea, a todas las personas dentro de la comunidad y a nosotras mismas poder tener esa información para decir que esto no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, pues les agradecemos mucho que estén compartiendo esto y también les agradecemos que si tienen ideas, herramientas que nos puedan nutrir, pues siempre van a ser bienvenidas. Creo que aquí está también mi compañera Erika, pero tiene mala conexión y pues que si vamos a dejar ahí el correo, pues si
estamos muy contentas de podernos escucharlas y sumarnos con ustedes. Sigo. Permiso, Mariel. Hola a todas, un gusto enorme compartir ese espacio con ustedes y también aprender de la investigación y las experiencias de las compañeras por acá. Soy Yamila, soy directora ejecutiva en Derechos Digitales, una organización que trabaja temas de derechos humanos y tecnologías en toda América Latina. Y quizás, para ser muy breve, mi pregunta se conecta un poco con el tema que trae Sarela a la conversación y también tratando de avanzar un poco a lo que mencionaba Elena también sobre las prácticas de cuidado y autocuidado de las colectivas. Quisiera escucharlas un poco sobre cómo pudieran observar el tema de cuidados digitales. Sé que los colectivos feministas han sido muy activos en esta temática y han avanzado muchísimo en fomentar buenas prácticas ahí, pero a la vez también entiendo que nuestra región enfrenta cada vez más polarización cuando se trata de temáticas feministas y estas iniciativas han sido en algunos casos víctimas de ataques directos de distintas formas, ¿no? Por derechos digitales muchas veces nos llegan algunos reportes y alguna información y sabemos también que muchas veces no hay recursos para sostener infraestructuras que sean seguras o prácticas que sean seguras y fomentar esas prácticas. Así que quisiera escucharlas un poco sobre ese tema y aprovechar de compartir en el chat una iniciativa que mantenemos en Derechos Digitales por si es relevante para ustedes, que es un pequeño fondo de respuesta rápida en caso de amenazas y que puede ser relevante para las compañeras que estén enfrentando algún tipo de dificultad. Siempre yo soy la primera en gatillar el micrófono. ¿Alguien quiere hablar antes? Perdón. Se me ocurrieron varias cosas. Muchas gracias primero por las intervenciones y por compartir las experiencias, porque también es eso, ¿no? Nosotras no tenemos la verdad, nada más estamos como sintetizando un montón de entrevistas con quienes estamos haciendo ese trabajo. Cosas que se me ocurren. Estela, vos hablaste de algunas competencias y eso. Me parece que ahí hay un tema importante de que no se genere un ambiente hostil, como decías, a la producción de datos, pero me remitió a otro tema que es a la interna del movimiento, a veces, que es eso de poner el cuerpo, ¿no? Y a veces ha habido, me ha pasado a mí, de que otras feministas consideran que como el trabajo que yo hago es digital, no estoy poniendo el cuerpo. Bueno, ahí hay algo, quizás también por eso me interesaba a mí esa concepción del trabajo de producción de datos como un trabajo de cuidado, porque sí implica poner el cuerpo, exactamente. Es simplemente ponerlo en otro lugar de otras formas, y creo que a veces tenemos que tener cuidado con el feministómetro cuando sale muy fuerte. Pero eso también me enlazó con lo que traía Yamila recién, porque también hay, en mi experiencia, y creo que en parte por las entrevistas que hemos hecho es algo que se ve, que no hay una conexión tan fuerte entre las feministas que están haciendo trabajo en digital y las feministas que estamos haciendo producción de datos. O sea, no somos la misma tribu necesariamente, y en parte está bueno generar estos espacios justamente por eso. O sea, hay muchísimo trabajo en violencia digital, hay muchísimo trabajo en por ejemplo, yo qué sé, machine learning, feminista. Bueno, todo eso se está desarrollando, pero no necesariamente somos no hay tantas conexiones. Tampoco hay tanta conexión, por ejemplo, con el movimiento de datos abiertos. De hecho, otra vez, en mi experiencia me ha pasado a veces que el movimiento de datos abiertos se ha presentado como el gran salvador, entonces vos hablás y contás, no sé qué, y vienen a decirte que tenés que usar esta herramienta, o que por qué no haces esto, por qué no haces otro. Como que no hay un diálogo todavía tan fluido, pero creo que está bueno crear estos puentes. Y sobre el cuidado digital, que era tu pregunta también, la primera parte, sí que nos importa cuidar los datos, y algunas, Catherine puede hablar un poco más de todo, algunas más que otras, ¿no? Perdón, de Sovereign Bodies Institutes, algunas no comparten sus datos sin permiso, otras sí los compartimos y los dejamos abiertos. Y a la pregunta que
que traía Serel también, que tenía que ver con cómo usamos tecnologías que no sean patriarcales, que no reproduzcan las lógicas, es muy variado, ¿no? Creo que más que nada las feministas y grupos feministas o aliados que hemos entrevistado que trabajan esto, es la parte que tenemos quizás para desarrollar más, porque más bien como estamos aprendiendo sobre la marcha, tendemos a utilizar las herramientas que nos son más fáciles, que nos están más disponibles. Muchas de nosotras usamos, por ejemplo, Google. Yo uso Google Sheets, Google Maps, y sí, los datos están ahí en Google, y hay que confiar en la seguridad que te puede ofrecer Google, pero estamos, a la vez estamos, de hecho, yo después les comparto, tengo un artículo en el que pensaba justamente qué le hace a Google, qué le hace a esos algoritmos que estemos circulando esos datos, ¿no? Que esos datos nuestros estén atravesando los circuitos y los algoritmos, ¿no? De alguna forma pues tener unos efectos, pero nada, así incoherente, esas fueron todas mis reacciones a los comentarios, y muchas gracias, porque es por ahí, creo que hay que tender más puentes con el mundo más tecnológico, digamos. Yo solo quería anotar que me encantaría estar en contacto contigo, Estela, y con Sarel, porque hemos desarrollado un proyecto de codiseño de herramientas que tal vez pueden ayudarles en el trabajo, y estaríamos súper felices mostrarles las herramientas. Así que gracias por poner el contacto ahí, y vamos a contactarles. Y puedo comentar un poco más, pero Isa o Ángeles, ¿quieren agregar o responder a los muchos comentarios? Yo solo tal vez decir que me quedé bastante con todos los puntos que trajo a la mesa Sarel. Muy importantes, y justo coincide con hace unas 2 semanas que vengo buscando alguna organización o colectivo en Perú, en zonas indígenas, que estén registrando, y me di cuenta que no hay, pero no hay porque básicamente no tienen acceso a tecnología. Entonces encontré un grupo que está haciendo algo a través de un programa radial. Entonces, como esto está muy alineado a lo que yo decía de, pues, algunas de las herramientas que pueden usar son patriarcales, y el hecho de que no tienes acceso a la información, o el hecho de que no tienes acceso a la conectividad. Entonces, todas esas son limitaciones en el proceso de monitorear y poder buscar cambio en estas comunidades, ¿no? Entonces, sí, como dice Catherine, voy a estar en contacto con Sarel. Esa era mi reacción hacia el comentario. Bueno, si no hay más comentarios, nos pasamos un poco del tiempo, pero creo que la conversación, el diálogo estuvo súper interesante. Creo que surge esta necesidad de crear estos puentes que mencionaba, ¿no? Elena, de conectar entre las distintas tribus, ¿no? Entre los distintos grupos que estamos trabajando, y que a veces pues conocemos por las referencias del trabajo que hace, pero no nos articulamos, y creo que justamente parte de la potencia política tiene que ver con esa articulación. Entonces, muchísimas gracias por su generosidad, por su trabajo tan fantástico. Ya saben, tienen un club de fans universal aquí que la sigue, y por supuesto lo que necesiten, estamos aquí a su disposición. Esperamos poder continuar esta conversación en otros espacios. Por supuesto, estén atentas todas para seguir esta conversación. Otra vez, nuevamente, gracias por este espacio. Desde la Red Tierra Común estamos tratando de construir estos espacios de diálogo porque queremos impulsar esta reflexión crítica sobre los datos y sobre la manera en que podemos avanzar políticamente para que esos datos sirvan para nosotras, para nosotros. Nada, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti, Ivana, y a Mariel, y a Tierra Común, y a todas las activistas que están aquí. Como Aimee ha dicho, es un trabajo increíble. Somos admiradores y vemos todo el trabajo que hacen ustedes, y las agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Hasta pronto. Gracias. Felicidades. Dios Muchas gracias.